Continuamos, nos pedís la palabra ya varios, si os parece, nos centramos precisamente en algunos de esos puntos, hablábamos de luces, de sombras, bueno, pues quizá menos lúcidos de la Constitución, al menos a día de hoy. Creo que José María ya sacaba a colación algunos que comparte Carlos, ahora vamos a analizarlos con Javier, pero vamos por orden si queréis. No, siguiendo el hilo de lo que había comentado previamente Antonio, y es que una de las cuestiones que ha hecho envejecer en el pasado reciente de peor manera la Constitución ha sido la propia crisis económica. Mientras España ha tenido una realidad económica buena, también la sociedad ha evolucionado positivamente y el contexto político, pues bueno, ha sido menos cuestionado. Pero en el momento en el que la crisis económica ha conllevado dificultades en el acceso a la vivienda, dificultades en el acceso al empleo, la falta de políticas públicas, de legislación que resolviera esas situaciones, ha llevado a mirar, pues lógicamente, a la referencia. Es verdad que en nuestro ámbito, pues la Constitución lo regula simplemente como una serie de principios que se enuncian, que son ilustradores, pero deja al legislador posteriormente para que desarrolle la legislación, el derecho positivo posterior, que concrete las políticas públicas que permitan que eso sea cierto, ¿no? Esa es la piedra de toque que nos puede explicar bien Javier sobre el artículo 53 y las pequeñas trampas intrínsecas al artículo 53. Javier, por favor. Bueno, pues verdaderamente lo que sucede es que también una consecuencia del consenso, o sea, el consenso a veces se logra no entrando mucho, dejando cuestiones abiertas, con formulaciones genéricas, y otras veces se logra al contrario, añadiendo. Yo añado lo que tú dices, si tú añades lo que yo te pido. Entonces, desde el punto de vista de los derechos, el consenso se logra un poco añadiendo, ¿no? De esta manera. Entonces, obviamente, vamos a decir los partidos más progresistas o de izquierda o como queramos decir ahora, estaban muy empeñados en que se incluyeran algunas cuestiones, algunas que ya hemos mencionado como aquello de sociedad democrática avanzada o derecho al trabajo, vivienda digna y muchos otros derechos, o lo que decía antes Antonio Llán, de la cultura, etcétera. Y entonces el acuerdo consistió en se incluyen, pero se garantizan menos. ¿Por qué? Porque hay que buscar un equilibrio entre realismo y función transformadora. Toda Constitución debe ir un poco más allá de la realidad, porque simplemente consagrar una realidad frenaría el cambio. Entonces nuestra Constitución desde este punto de vista es progresista. Pero luego hay que ser realistas, porque si se ponen cosas... que la Constitución de Cádiz, ya que hablamos de antecedentes históricos, decía que todos los españoles serán justos y benéficos. No creo que eso nos hiciera más justos y benéficos porque un artículo de la Constitución lo dijera. Vamos a decir que, y también ahora que hablamos de reforma constitucional, es importante transmitir esta idea a todos los ciudadanos. Nadie va a ser más feliz por lo que diga la Constitución, pero la Constitución puede contribuir a mejorar las condiciones políticas, sociales, para lo que es la garantía de los derechos. Entonces es verdad que hay todo un capítulo, que es el capítulo tercero del título primero, que aunque se enuncia como si fueran derechos, derecho a la salud, derecho al medio ambiente, en realidad ese artículo 53 que acaba de mencionar Jesús, nos hace ver que primero son solo principios rectores, que es el nombre del propio capítulo, y segundo, a diferencia de los derechos fundamentales de los otros bloques del título primero y sobre todo de la sección primera del capítulo segundo, que tienen las máximas garantías, incluyendo el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por poner algo que todo el mundo puede entender. Los principios rectores entendemos que no. Los principios rectores no. Solamente dice la Constitución, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Por lo tanto, son como mandatos a los poderes públicos. Pero el verdadero problema de los mandatos constitucionales es qué sucede si no se cumplen. Porque no tenemos una fórmula para resolver el problema de la inconstitucionalidad por omisión, que sería decir, si yo mando al legislador que haga efectiva la salud o la cultura o que haga efectivo el derecho al medio ambiente y este no lo hace o solo lo hace a medias, yo tampoco me atrevería a decir, ni mucho menos que no lo haya hecho, tampoco mis sensaciones de tanta insatisfacción, pero es verdad que si cogemos cualquier artículo de la Constitución y sobre todo ese capítulo tercero y lo maximizamos, pues nuestra sensación tiene que ser de insatisfacción, porque verdaderamente ni hay una vivienda digna para todos, ni el medio ambiente está tan bien protegido como querríamos, ni la cultura, pero... Quiere decirse, perdón Javier, que estos principios, entendemos, a veces confundidos con los derechos, no son exigibles.
Bueno, vamos a ver. O no tenemos lo son, pero no tenemos mecanismo para hacer efectiva esa exigencia. Esa pregunta, como todas las que haces, son muy oportunas, pero también un poquito complejas de contestar. No quiero transmitir la idea de no sirven para nada o no son derecho. Por ejemplo, una ley contraria a esos principios puede ser declarada inconstitucional. Pero sí es verdad que el constituyente dice, esto, a ver cómo lo expreso en términos muy sencillos, esto solo va a generar derechos exigibles ante los tribunales en la medida en que lo dispongan las leyes de desarrollo. La Constitución dice, reconozco el derecho a la salud. Eso en realidad significa un mandato al legislador para que lo desarrolle. La Ley General de Sanidad y todas las leyes autonómicas, etcétera, etcétera, pues ya nos dicen qué médicos entran, qué médicos no, qué medicinas entran, cómo se va a financiar esto, cómo se va a financiar lo otro. Entonces la exigibilidad no deriva inmediatamente de la Constitución, sino que va a derivar inmediatamente de ese desarrollo legislativo y que al final pues siempre ha sido insatisfactorio, pero sobre todo porque seguramente tenemos espectadores muy jóvenes que solo recuerdan, no sé, la última década o 2 últimas décadas donde ha tocado toda esa crisis durísima. Viendo las cosas con perspectiva, claro que también en todos estos derechos se ha avanzado, claro que también el grado de satisfacción de esto hoy es superior a 1978 y me permito decir, por si luego no puedo mencionar esto, que todas las críticas que hagamos, porque yo estoy de acuerdo con José María, bueno, vamos a decir parcialmente, como con todo lo que habéis dicho. Todas estas críticas yo lo enmarcaría en algo que, bueno, yo lo digo y lo podéis compartir o no, y es lo mejor que nos ha pasado en la historia contemporánea desde Cádiz, es 1, la Constitución de 1978, 2, ingresar en la Unión Europea. Y por supuesto esos factores han sido relevantes en lo político, en lo social y en lo económico no vayamos a decir. Ahora, eso, o sea, ninguna constitución evita que haya crisis económicas, que haya momentos mejores y peores, y todos los constituyentes, porque al final los que redactan son políticos, tienden a poner cosas muy bonitas y luego encomendarnos a los juristas a ver cómo se traduce eso en términos jurídicos, ¿no? Pero no sé cómo lo ves tú si la Constitución no se hace regresiva para favorecer a los poderes en la reforma del 2011, ¿no? Cuando se reforma la Constitución y no lo votan nada más que los parlamentarios en el sentido de garantizar el concepto famoso de estabilidad presupuestaria, bueno, eso frente a otros derechos más sociales, por así decirlo. Yo, si me permites, claro, tú lo ves, a lo mejor desde tu punto de vista jurídico, puedes entresacar pues, una serie de lecciones que consideras que son positivas, pero yo me voy a lo social. Y yo me voy a lo social y yo no veo todas esas ventajas que tú estás alumbrando como algo que sea palpable. No solamente ya porque, por ejemplo, tenemos todos un derecho a una vivienda digna y los más necesitados del país, que son las capas más populares, se han encontrado desde hace 5 o 7 años con un gravísimo problema de vivienda por una pésima política por parte de los distintos gobiernos que ha hecho una burbuja inmobiliaria y ha conseguido que la gente que es más humilde tenga un serio problema con su vivienda. Nos encontramos, por ejemplo, el problema del aborto, nos encontramos, por ejemplo, las familias están destrozadas, están destruidas. Claro, a lo mejor desde un punto de vista de lo que es la pasión que a un jurista le puede desbordar todo el desarrollo constitucional, bueno, pues sí, pues yo como jurista, la verdad que cuando te pones ahí con un caso concreto y te lo puedes investigar, jolines, hay una cantidad de perspectivas y de doctrinas y de sectores y todo eso, pues es bonito. Pero luego vamos a ir a bajar a la arena. Se ha traído una Constitución de 1978 que no es inocua, no son una serie de preceptos plasmados en un libro, viene a poner de relieve toda una mentalidad, una forma de entender la vida. Y hay un montón de elementos que a mí, desde un punto de vista social, deja mucho que desear, muchísimo que desear. Y luego ya desde un punto de vista político, si encima que tienes que estar soportando una serie de carencias sociales muy importantes, desde un punto de vista político, nos estalla algo que no es de hoy, que ahora nos ha estallado, pero que se ha ido larvando en el tiempo, como es los problemas del Estado de autonomía, pues yo no veo la Constitución como uno de los elementos más importantes de la historia de España reciente, ni muchísimo menos. Bueno, si quieres, escuchamos a Vicente y así puedes... Pero no quiero monopolizar porque he hablado muchísimo. No, por favor, y queremos además, Javier, porque el ratito que nos acompañas queremos aprovechar. Yo quería hacer un poco de agorero, en la medida en la que me quedo con lo que comentaba Antonio. Ya se ha modificado la Constitución española, concretamente en su artículo 135, quiero recordar. Pero fijaros por qué. Esta modificación vino impuesta. Y además no vino impuesta desde España, vino impuesta desde Bruselas. Es decir, frente a la situación económica, frente al desastre de la banca y la necesidad de inyectar
y habilitar un préstamo de 100.000 millones para poder sustentar el sistema financiero español y que eso no derivara en una crisis puramente país, es decir, se modificó y se estableció el techo de gasto y la perversión, que además afecta directamente al modelo autonómico, de que se priorizará el pago de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto que pueda acceder tanto gobierno central como seguridad social como comunidades autónomas. Es decir, bueno, estamos celebrando esa Constitución, pero fijaros que la única modificación se ha realizado y se ha realizado desde fuera. Entonces, sí, obviamente se aprobó aquí, pero es que no había mucha más opción. Era o susto o muerte, elige, ¿no? Javier, que se te acumulan. Bueno, sí, dos cositas, además están muy relacionadas, ¿no? Sobre lo que decía José María, primero separo dos cuestiones. Las cuestiones económicas son muy relevantes, pero hay una cuestión de axiología irrenunciable. Te voy a poner un ejemplo totalmente diferente. Podemos decir que China es la segunda potencia económica del mundo y probablemente va a ser la primera antes de 2050. Eso nos hace cerrar los ojos a la evidente realidad de que en ese país no hay separación de poderes ni hay pluralismo político y por lo tanto lo vamos a juzgar favorablemente. Por cierto, quizás China ha llegado a donde está o a donde va a llegar no por un sistema comunista, sino por un sistema ultracapitalista manchesteriano, que eso sería otra cosa para ver. Pero lo que quiero decir es que para mí las cuestiones, no digo para mí, para el jurista constitucionalista, las cuestiones económicas no son tan importantes y el propio constituyente español metió, algunos dirían, una de cal y una de arena, es decir, una un poquito más conservadora, otra más progresista. Ahí está la economía de mercado, ahí está la libertad de empresa, pero está el que se posibilitará el acceso de los trabajadores a los medios de producción, que suena casi revolucionario, o estas otras cosas que hemos dicho. Entonces, ahora, desde el punto de vista de la calidad de vida, yo honestamente creo que nuestra calidad de vida es bastante mejor, no solo por la Constitución, pero también por la Constitución, la satisfacción. Yo me dedico a la educación, pues hombre, me parece que el nivel de la educación es mejor en muchos aspectos, en otros pues hay cosas que han cambiado, pues, por supuesto. El nivel de las prestaciones sanitarias es mejor, es decir, si nos quedamos no con los últimos años de la crisis, sino con 40 años, realmente hemos mejorado. Pero también repito lo de antes, ninguna Constitución nos va a hacer más felices y pretenderlo sería absurdo. Sí es verdad que además hemos mejorado en algo fundamental, no teníamos pluralismo político ni libertad de nada, y ahora tenemos libertad de todo y pluralismo político. Por lo tanto, eso es una mejora cualitativa y también afecta a la calidad de vida, aunque no sea un derecho social o económico. Y sobre la reforma de 2011, que habéis mencionado los dos, pues primero decir, todas estas constituciones que tomamos como referencia porque se reforman mucho, entre otras cosas es porque no todas las reformas tienen referéndum. Nosotros tenemos una vía ordinaria de reforma que no necesita referéndum. Podría haber habido referéndum, lo tendría que haber pedido solo la 10ª parte de diputados o senadores. Si no me falla la memoria, lo pidió Izquierda Unida y no tenía ni la 10ª parte de diputados. Por lo tanto, una abrumadora mayoría del Congreso y del Senado estuvo de acuerdo con introducir eso. Naturalmente venía de Europa, naturalmente era sobre todo un mensaje, eso que llamamos mercados, no vamos a cuestionar eso, pero lo decidió. Primero, que en Europa esta idea de soberanía, no, la soberanía es compartida. Es que, ¿qué pasa? ¿Que Europa no es democrática? ¿Que no elegimos un Parlamento Europeo? ¿Es que Europa nos impone? No, Europa, nosotros elegimos a nuestros representantes en Europa y tenemos una soberanía de facto compartida entre Europa, el Estado y, por supuesto, las comunidades autónomas. Y, por lo tanto, hay distintos niveles. Eso, la trascendencia, bueno, pues era un mensaje sobre todo a los mercados, entre otras cosas porque entraba en vigor allá por 2020, o si no me equivoco, lo que es ya toda esa aplicación efectiva. En definitiva, es que Europa va a ir marcando un techo de déficit y nosotros lo vamos a incorporar como hacen todos los Estados europeos. Pero si os parece tan sumamente escandaloso o que tiene un déficit democrático inmenso aquella reforma, pues hombre, es que, qué mal actuarían los partidos políticos si no fueron capaces de transmitir. Una cosita muy breve. Muy breve, por favor, dejamos también, Carlos. Europa no es un parlamento que viene a fiscalizar un ejecutivo. En Europa está la Comisión, está el Consejo y hay un parlamento. El que menos como en todos los estados federales hay dos cámaras. Una elegida por el pueblo, que es el Parlamento, y otra elegida por los Estados miembros, que es el Consejo, y colegislan. Claro, si ahora mismo hacemos una encuesta sobre quién forma parte de la Comisión, quién forma parte del Consejo de Europa, y te garantizo que el 99,99% de la población española no tiene ni idea. ¿Y cuál es el papel que tiene el Parlamento respecto a la Comisión y del Consejo? Es muy pequeña. Realmente era muy pequeño. A partir de Lisboa, ya Parlamento y Consejo se van equilibrando. Se van equilibrando, pero es que no queda todavía por ver. El problema
problema que tenemos en Europa es que no sabemos quién nos está gobernando. Hay un Banco Central Europeo que quién lo está manejando, te encuentras un Consejo de Europa que no se sabe cuáles son sus funciones, porque se habla mucho de la Comisión, pero el Consejo tiene un papel fundamental, y esos señores son los que nos dicen a nosotros, y no desde tu punto de vista muy democrático, cómo tenemos que marcar las pautas. Y la reforma constitucional, si me permite decirlo, fue impuesta. Por eso ningún partido aquí en España dijo ni mu, porque si alguien llega a decir lo más mínimo, nos hubiésemos llevado un palo impresionante como colectivo. Podrían haber rechazado esa Jesús y Vicente, que querían matizar. Nada. ¿Y dónde estaríamos ahora, por cierto? Jesús y Vicente matizan algo, pero rápidamente, por favor, está esperando Carlos también su turno. Es que estamos acostumbrados en el discurso a utilizar el concepto de soberanía más clásico. Evidentemente, la propia realidad, los pasos que se han ido dando en el marco de la Unión Europea, ¿no? Este proyecto europeo, en el cual ha habido una continua cesión de la soberanía. Por lo tanto, independientemente de que todavía no haya una democracia también europea muy consolidada, ya hay una cesión de soberanía. En ese sentido, todavía hay discursos de los partidos políticos, de la ciudadanía, de la sociedad civil, etcétera, que seguimos utilizando registros que son más decimonónicos que propiamente del siglo XXI, porque hay decisiones que, por mucho que puedas reconocer en tu texto constitucional que son parte del derecho del Estado, trasciende sin duda a ser supranacional, ¿no? Vicente. Sí, no, yo decía que a mí sí que me preocupa, porque esto sí que impacta directamente sobre otros de los derechos que ampara y que recoge la Constitución. Y voy a poner un ejemplo. Estamos mejor, por ejemplo, en sanidad, como tú comentabas, en educación, que hace 40 años. Dependerá de qué comunidad autónoma. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que precisamente en esa modificación del artículo 135, donde se establece el techo de gasto, y eso lleva asociado una ley que repercute directamente en cada una de las comunidades autónomas, estamos poniendo en manos del Banco Central Europeo simplemente en cómo articule los tipos de interés, cuán cantidad o no cantidad va a tener cada comunidad autónoma para poder financiar los principios básicos reconocidos en nuestra Constitución. Con lo cual sí que, en cierto modo, se la hemos vendido al diablo, por decirlo de alguna forma. Bueno, yo creo que de todo lo que decís, claro que hay bastante cierto, y solamente es donde ponemos un poco más el énfasis. A mí esto no me permite cuestionar una especie de enmienda a la totalidad de nuestro sistema por un déficit democrático, porque realmente no es así. No somos diferentes a los países de nuestro entorno, y resulta que los países de nuestro entorno son los más democráticos del planeta. Por lo tanto, estamos dentro de lo que razonablemente se puede aspirar, pues yo creo que en un nivel asumible. En Europa es verdad que hay un Parlamento, que hay un Consejo, que los dos colegislan, que hay déficit, o sea, eso es una tarea, un cierto déficit democrático europeo que hay que resolver, pero bueno, después de todo esto se aprobó en España también, y como digo, por una inmensa mayoría de diputados y senadores que creo que probablemente representan a la mayoría de la población en ese momento, ¿no? Y si no se hubiera aprobado, creo que las cosas nos hubieran ido realmente peor, ¿no? Carlos, tú sí coincides con algunos de los argumentos más críticos con aspectos concretos de la Constitución. Sí, es que hay varias cosas que yo he oído a lo largo de vuestras disertaciones que me parecen acertados, pero que creo que nos dejamos lo más importante, que es respetar la Constitución. Estamos hablando de la Constitución, de si es más avanzada, es menos avanzada, estamos hablando de los años de la Constitución, etcétera, etcétera. Pero yo lo que echo de menos en España no es los problemas de inconcreción, que los tiene la Constitución. Lo que yo echo de menos en España es que no se hace respetar la Constitución. La ley de leyes que los españoles nos hemos dado y que deberían marcar el camino de todos los españoles, de todas las autonomías y tal, no se cumple. En este momento tenemos parlamentarios, más de 90 parlamentarios, en la sede de la soberanía nacional, en el sitio donde emanan las leyes que gobiernan todo el país. Tenemos más de 90 diputados que no han jurado la Constitución, que se han valido de palabras altisonantes, cambiando conceptos, diciendo imperativo legal, una serie de auténticas majaderías que lo único son subterfugios para no jurar o prometer la Constitución. Eso, por ejemplo, en Alemania está prohibido. En Alemania, si un diputado no jura la Constitución, ese señor no entra en el Parlamento. Y termino. La Constitución en ninguno de sus apartados defiende que en el Parlamento de la soberanía nacional haya unos diputados que entran a defender una parte de la nación y vender los servicios que dan al resto. Yo creo que eso es lo que hay que intentar
solucionar en España ahora, que la Constitución funcione como debe funcionar, de una forma correcta. Tú has hablado de envejecimiento de la Constitución. La Constitución envejece cuando no se le hace caso, porque la Constitución americana tiene 200 años antes que la nuestra, es decir, data de 1776, si no me equivoco. Entonces, esa Constitución con 200 años más que la nuestra, efectivamente ha tenido una serie de enmiendas que la han ido actualizando, pero nunca se ha abierto el melón para cambiarla. Y aquí estamos hablando de cambiar la Constitución, de abrir el melón, cuando en el Parlamento no se ponen de acuerdo para nada. Y cada persona que habla de cambiar la Constitución en España lo habla con un objetivo totalmente diferente a los demás. Claro. Los separatistas quieren cambiar la Constitución para conseguir la separación. Los otros quieren conseguirla para llevarse el arco a su sardina. Y hasta que no haya un consenso como el que hubo en el año 78, yo creo que es un peligro tocar la Constitución. Y me vais a permitir, aunque nos demoremos un poquito más en este bloque, porque Javier se va a marchar y creo que esta es la clave y lo que nos va a ocupar el resto del programa. Javier, reforma constitucional necesaria, adecuada, y creo que la segunda parte de la pregunta sería el momento. ¿Estamos con el clima y las circunstancias políticas favorables para plantear, como dice Carlos, una reforma que se abre a planteamientos y a modificaciones? Bueno, yo creo que una reforma es necesaria porque la Constitución hay que actualizarla en muchos aspectos y porque algunos de aquellos que quedaron abiertos han servido, y desde luego bastante, porque hemos funcionado razonablemente 40 años, como es el modelo territorial, pero creo que necesita esa actualización. Por lo tanto, yo diría, desde luego, reforma ya ha pasado de conveniente a necesaria. Y donde quizás podemos discutir un poco más es la cuestión de la urgencia. Claro, si lo comparamos con aquel proceso constituyente donde lo que dejábamos atrás era la dictadura, ahí no podíamos estar 3 o 4 años debatiendo, sino que había que hacerlo como muy rápido, y ahora yo sí creo que tiene que haber un debate sereno de distintas propuestas, empieza a haber propuestas sobre la mesa, hay una comisión en el Congreso que va a empezar a estudiar, a mí eso me parece un avance muy relevante. Si vamos a ir a una reforma de cierto calado, yo no iría nunca a una nueva Constitución, eso ya lo digo muy claro, porque ese título preliminar del que yo he hablado antes o ese preámbulo, yo los mantendría, porque creo que esos pilares hay que mantenerlos. Pero yo sí iría a una reforma de cierta amplitud. Eso implicaría procedimiento agravado, entre otras cosas. No olvidemos que ahí hay un artículo que da prioridad al varón sobre la mujer en la sucesión en la corona, que está en el título segundo. Solo por ese artículo tendríamos que ir a procedimiento agravado ya seguro, porque está en el título segundo, que es la corona, y por lo tanto procedimiento agravado implica lo que antes he explicado, ¿no? Que las cámaras tienen que disolverse, unas nuevas cámaras tienen que volver a ratificar la reforma, 2/3 antes de disolverse, 2/3 después de disolverse, más referéndum. Eso va a llevar tiempo. Primero, o sea, la Comisión tiene... tiene... una pregunta. ¿No se podría hacer a base de enmienda como hacen los americanos? Los americanos, sé que no está previsto en este momento, pero si hubiera un acuerdo en el Senado y en el Congreso y se estipularan una forma de cambiar la Constitución a base de enmiendas, ¿no sería mucho menos riesgo que lo que pretenden hacer algunos partidos políticos? Bueno, lo que pasa es que ahora ya tenemos lo que tenemos, o sea, nuestras reglas de reforma, para hacer eso que tú dices, tendríamos primero que cambiar las reglas de reforma para decir que la Constitución se iría enmendando. También es verdad que la Constitución de los Estados Unidos de América ha podido sobrevivir más de 2 siglos con 40 y tantas enmiendas porque tiene 6 artículos, ¿eh? Entonces digamos, nuestras referencias más próximas, que son Alemania, Italia, Francia, vuelvo a repetir, pues tienen constituciones bastante longevas, pero donde no han tenido miedo a hacer reformas parciales, a veces de cierto calado. En Alemania, pensad que en Alemania se han reunificado y no han cambiado de constitución, porque en realidad lo que llamamos reunificación alemana no fue una reunificación, fue que los Länder del este se incorporaron al sistema del oeste, a la ley fundamental de Bonn. Pero obviamente eso implicó una reforma bastante importante claro, pero es que en este caso, Javier, ¿no? precisamente creo que el eco se hizo más fuerte en cuanto al clamor de esa reforma constitucional a raíz del matrimonio del ahora rey Felipe con doña Leticia y el momento de la sucesión de la corona, teniendo en cuenta que habían tenido 2 hijas no varones, 2 niñas. A partir de ahí ya se ha cuestionado el sistema autonómico. Yo creo que también a raíz de ciertas reformas políticas y demás se volvió a acudir al argumento de la reforma constitucional, pero ya el tema de Cataluña ha supuesto una eclosión en ese temor y en esa necesidad de reformar la Carta Magna. Son cuestiones todas ellas de calado muy profundo, son temas muy importantes.
ahí está también, yo creo, el riesgo, ¿no? Y el miedo para los que son un poco más conservadores. Sí, yo eso lo entiendo, lo comparto, pero también vuelvo a repetir aquello de que el consenso no es el punto de partida, sino el de llegada. Es decir, si para hacer la Constitución del 78 hubieran tenido que estar todos de acuerdo en el 77, no se hubiera hecho, ni hubieran empezado. Pero con este escenario que tenemos a día de hoy, ya no hablo de convulso, digo de heterogéneo y, por cierto, bastante diferente con respecto al panorama político que hemos tenido en los años precedentes. Yo creo que sería un desacierto quedarse quietos y no hacer nada. Y además quiero decir una cosa, esa comisión que hay en el Congreso para estudiar esto es curioso. Son los independentistas y otros los que no han querido ni entrar en la comisión, porque lo que quieren es otro tipo de cuestión. Por lo tanto, yo creo que la salida realmente es una reforma de más o menos amplitud. Y quiero también recordar que en el 77 y 78 se habló de república confederal, ahí están los debates. No pasa nada, es decir, cada uno llega y propone lo que quiere. Luego vamos a ver cuántos votos tiene cada uno y, por supuesto, hay que hacer algo que tenga, por lo menos, un apoyo aproximadamente igual. Bueno, si estamos hablando de 2/3 del Congreso y del Senado, ya hay que suponer que el apoyo tiene que ser amplísimo, ¿no? Por último, Javier, te formulo una pregunta que creo que va a generar ya el debate, la participación en el resto del programa de nuestros compañeros. Has mencionado la idoneidad de reformar el título de la corona. ¿Qué otras modificaciones plantearías tú? Entiendo, tema territorial, por ejemplo. Sí, bueno, vamos a ver. Yo partiría, pero por supuesto avanzaría más, de aquello que ya hubo un dictamen del Consejo de Estado. Recordaréis que en la legislatura de 2004 el presidente propuso 4 temas de reforma y también se estudió la reforma, se pidió un dictamen al Consejo de Estado, es un dictamen buenísimo. Esos 4 temas son la sucesión a la corona, el Senado, porque para tener un Senado que decimos que es Cámara de Representación Territorial y no representa a las comunidades autónomas y además tiene unas funciones totalmente supeditadas al Congreso, pues habría que cambiarlo. La Unión Europea, que no estaba ni siquiera mencionada... Cambiarlo o suprimirlo, perdón, porque se habla incluso de la supresión de la Cámara Baja. Yo lo cambiaría porque si yo voy a ir a mantener un Estado descentralizado, todos los Estados descentralizados tienen una segunda Cámara, pero que represente realmente los territorios y que tenga facultades, a lo mejor más decisivas en las cuestiones territoriales y tal vez en otras cuestiones no tiene que intervenir, ¿no? Ahí hay muchos modelos en el derecho comparado. Hay una propuesta de algunos colegas ahora recientemente en España que abiertamente se decanta por el modelo del Bundesrat alemán. Bueno, me parece digna de consideración, ¿no? Y luego está la Unión Europea, que ahí sí tengo que admitir, se metió un poquito por la puerta de atrás en 2011, porque la Constitución de 1978 ni lo mencionaba, y yo creo que más allá de la cuestión del déficit, hay una cuestión de, no solo simbólica, que también, sino también de incardinación del ordenamiento europeo con nuestro ordenamiento, solventar la cuestión del principio de primacía del derecho de la Unión. ¿Entramos en la definición de nuestro Estado? Porque también sabes que desde el punto de vista terminológico está habiendo mucha discusión. Ese era el 4.º tema en 2004, y lo que pasa es que en 2004 el presidente dijo que se mencionen las comunidades autónomas y el Consejo de Estado dijo, bueno, esto tiene una serie de implicaciones que van mucho más allá. Aparte, el hecho de mencionar las comunidades autónomas tampoco cambiaría en nada el sistema. No, yo me refiero también, por ejemplo, al tema de nación de naciones, la asimetría en determinadas estructuras territoriales. No de que pudiera unirse Navarra y el País Vasco, que claro, ahí eso todavía queda un margen de apertura. De todos modos, yo creo que hay que entrar, ¿no?, en ese tipo de situaciones, ver las distintas propuestas. Por supuesto, hay una propuesta de modelo federal. Yo creo que la etiqueta no es tan importante. Antes he dicho que lo de Estado autonómico ni siquiera está expresamente en la Constitución, pero sí hay técnicas federales que conviene incorporar. En otras yo no estoy tan de acuerdo, porque en los Estados federales los Estados miembros tienen un poder judicial propio y creo que aquí eso podría generar problemas, o que la Constitución de los Estados miembros no se apruebe por las Cortes Generales. Bueno, yo eso lo aceptaría siempre que se mantenga esto que se ha introducido ahora, que es el recurso previo de la constitucionalidad de los estatutos. Bueno, si todo estatuto, o ya no lo llamemos estatuto, sino Constitución del Estado miembro, va a ser supervisado previamente por el Tribunal Constitucional, pues entonces probablemente no es necesario eso, ¿no? Pero a la vuelta de publicidad, perdón, Antonio, no podemos, nos tenemos que marchar, pero a la vuelta ya sí desarrollamos todos los puntos que ha expuesto Javier. Javier, muchísimas gracias por ilustrarnos una vez más y espero que te veamos prontito de nuevo. Gracias a vosotros. Un placer. Hasta pronto. Al resto no les despido, ustedes tampoco, todavía tenemos medio programa por delante para seguir analizando algunos de estos aspectos. Les esperamos.